Muy buenas noches a todos. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestra quinta lección del curso La palabra crece discípulo, el curso en el que estamos aprendiendo qué significa ser un discípulo, cuáles son nuestros beneficios al ser discípulos estando en Cristo y nuestro trabajo como discípulos para la obra del Señor. Nuestro objetivo el día de hoy, vamos a hablar sobre el hábito número dos. La clase pasada hablamos del hábito número uno y hoy vamos a hablar del hábito número dos de ser discípulo, el tener los ojos abiertos. Los saludo, les doy la bienvenida y como siempre empezamos con una oración y oramos. Padre, te damos las gracias por la bendición tan grande que es reunirnos el día de hoy. Hacemos uso de tu promesa que donde dos o tres se reúnen, tú estás ahí con ellos y sabemos que estás aquí con nosotros el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a tener los ojos bien abiertos para reconocer las bendiciones que has puesto en nuestras vidas y las oportunidades para utilizar esas bendiciones para proclamar el mensaje de la salvación por medio de Cristo. Todo esto y más lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que murió por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hablar en la siguiente hora juntos? Vamos a analizar la historia de Juan 4, la historia que vieron que fue parte del video, y vamos a utilizar el método de las 4 Cs para hacer la revisión de la historia. Nos vamos a enfocar en las dos últimas partes del método de las 4 Cs. El método de las 4 Cs, que es un método diseñado por Academia Cristo para ayudarnos a nosotros a la hora de compartir una historia bíblica. Vamos a utilizar las preguntas de considerar y consolidar para entender y poder ver el objetivo principal, que es tener los ojos abiertos en Juan capítulo 4. Y por último, vamos a apreciar la oportunidad, el privilegio que es poder tener los ojos abiertos. Muy bien. Habiendo dicho lo siguiente, yo había pedido que como tarea hubieran visto el video de la grabación el día de hoy y lo resumieran en 10 palabras o menos. Y en este momento les doy la oportunidad a alguno de ustedes que quisiera compartir con nosotros su resumen. ¿Cómo resumieron el video que vieron de tarea en 10 palabras o menos? José, adelante. Muchas gracias. Eh, bueno, bendición para todos los que están ahí, se unieron a nosotros. Pastor, yo resumí eso en 10 palabras como ese capítulo de 4, que hay racismo, hay también amor, hay pecado, hay milagro, hay perdón, hay desprecio hay un desprecio ahí por su propia comunidad y racismo por la parte del pueblo judío y los pecados que hay en esa comunidad samaritana. Muy bien, excelente. Vemos una historia que está llena de amor, llena de pecado y llena de oportunidad para poder compartir, para poder hablar con, en este caso, la mujer samaritana. Encontramos la historia de la mujer en el pozo, donde Jesús se acerca a ella a interactuar de una forma espiritual. Y vamos a enfocarnos de eso el día de hoy. Tengo delante de ustedes un mapa. Que nos muestra la ruta la cual los judíos tomaban a la hora de viajar de Judea a Galilea. Quiero mostrarles y hacerles entender un poquito del contexto de esta historia que se encuentra en Juan 4. En la historia de Juan 4, que se compartió en el video, Jesús no tomó la ruta habitual de Judea a Jerusalén, de Judea a Galilea, perdón. Judea está por aquí abajo, no sé si ustedes pueden ver eh, mi mouse, mi herramienta, la estoy moviendo aquí. Pero aquí donde está Jerusalén, eh, Jesús quería ir hasta arriba, ¿verdad? La parte de arriba de Galilea. Y usualmente la parte más rápida para llegar aquí es esta línea blanca que ven ustedes en el medio. Esta línea blanca lo que tiene de malo es que pasaba directamente por Samaria.
que es esta ciudad donde tomó lugar la historia el día de hoy. El problema de eso es que los judíos y los samaritanos no se llevaban muy bien, tenían problemas entre ellos mismos de racismo. Ambos eran judíos, pero unos pensaban que eran mejores que los otros y otros pensaban que eran mejores que ellos por diferentes tradiciones. Los de Samaria creían que no debían adorar en Jerusalén en el templo porque Jacobo había hecho un pozo ahí para ellos. Y los de Jerusalén, los judíos, pensaban que todos los judíos tenían que adorar en el templo de Jerusalén porque ahí fue donde lo construyó el rey David y el rey Salomón, instituido por el rey David. Había esta tensión muy grande de racismo. Y quiero que nos respetamos muy bien en esa historia y lo podemos ver, entender entre nosotros también, que puede que nosotros seamos del mismo continente, ¿verdad? En América del Sur, ¿verdad? Pero a veces tenemos racismo entre nuestras propias culturas y a veces deseamos evitar ciertas personas o ciertos lugares porque sabemos que esas personas van a estar ahí. De la misma manera, los judíos de Jerusalén optaban tomar por una ruta más larga que no pasara por Samaria a la hora de viajar hasta arriba Galilea. Utilizaban las rutas de alrededor, por ejemplo, esta ruta roja aquí a la derecha, pasando por el lago, que es significantemente más larga, o esta ruta aquí verde, azul, medio oscuro por la izquierda, para evitar pasar por Samaria. Así de grande era el odio que pasaba entre los judíos de esta época que decidían caminar mucho, mucho más, una distancia mucho más larga para evitar conversar y pasar tiempo juntos. Y yo quiero que tú te imagines eso. No habían carros, no habían buses. Esto era un esfuerzo físico bastante grande, un esfuerzo que tocaba planear con comida para que no se les dañara la comida y que tuvieran suficiente comida, llegar al punto de odiar a alguien tanto que se podían hacer viajes de días más largos para no tener que interactuar con ellos. Y en la historia de Juan, capítulo 4, vemos a Jesús, un judío de Jerusalén, tratando de cambiar esa realidad, rompiendo fronteras, rompiendo muros y pasando directamente por Samaria. Esta historia enfatiza nuestro objetivo principal del hábito 2 de ser un discípulo, el tener los ojos abiertos, el estar presente y interactuar con la sociedad y con los lugares que vemos en nuestras vidas, el no echar a un lado o rechazar ciertas cosas o ciertas personas que son rechazadas por los demás. Nuestro objetivo el día de hoy es ver cómo Juan 4 habla y nos ayuda a entender el objetivo de tener los ojos abiertos, interactuar con las personas, interactuar con las oportunidades que se nos presentan para proclamar la palabra de Dios, el Evangelio. Y lo vamos a hacer utilizando las preguntas de considerar. No estoy seguro cuántos de ustedes ya han tenido los cursos de Academia Cristo con el método de las 4 Cs, pero el método de las 4 Cs, rápidamente, nuevamente, es un método diseñado por Academia Cristo para su beneficio. Tiene las 4 Cs que son el captar, cuando tú tratas de captar la atención de las personas con las que tú estás compartiendo la palabra. El contar, que es la segunda C, cuando cuentas la historia bíblica. Luego el considerar, que son 12 preguntas que nos ayudan a meternos en el papel. Y el consolidar, que nos ayuda a hablar sobre la ley y el evangelio, el mensaje principal, el amor de Dios con otras personas. Este método es un plan de ataque que nos ayuda a compartir una historia bíblica de una manera fácil y eficaz. Cuando tú ya tienes una idea en tu cabeza sobre lo que quieres hacer, se te hace mucho más fácil hacerlo y por eso Academia Cristo ha diseñado este método para nuestro beneficio. El día de hoy nos vamos a enfocar en las preguntas de considerar y consolidar para entender el objetivo que es tener los ojos abiertos. La primera pregunta de considerar es la siguiente. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? En Juan 4, la mujer samaritana del pozo, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Qué vieron? Yadir, adelante.
Yaira, tu micrófono está apagado, perdón. Yaira, tu micrófono está apagado, lo siento. No te pude escuchar, Yaira. No sé si pudieras prender tu micrófono. Te voy a solicitar ahí el audio. Yo no te escucho, Yaira. Sé que estás hablando, pero no te escucho. Hay una opción para prender el micrófono ahí abajo. Yo sé, yo creo en ti, Yaira. Yo creo en ti. Sí, viene siendo Sí. la mujer samaritana Ajá. y Jesucristo. Después los discípulos Excelente. ya cuando llegan de hacer las compras, pues también serían ellos. Pero la principal fue Jesús y la samaritana. Excelente, Fueron los muy dos. bien. Muy bien, Yaira, excelente. Muchísimas gracias. Tenemos a Jesús, tenemos a sus discípulos después en la historia, tenemos definitivamente a esta mujer samaritana, el esposo de la mujer también que nos cuentan los diferentes esposos y el hombre con el que está ahorita que no es su esposo, pero pues es gente, una persona del pueblo. Bueno, muy bien, excelente. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Cosas, animales, objetos que se pueden ver en esta historia. ¿Qué piensan que vieron? Que entienden sobre la historia, sobre los objetos, cosas de esta historia. José, adelante. Ahí hay varios objetos. Está el, está el pozo de Jacob, donde estaban de ellos, el, el cántaro que llevaba la samaritana, eh, este, eh, bueno, en este momento creo que no veo más objetos, ¿no? Eh, Se habla de ganados, pero no están ahí. Se habla de ganado, se habla de, de el agua. eh, Creo que no veo más objetos, pastor. Muy bien, sí, tienes toda la razón. Está el pozo, tenemos el agua, el cántaro, tenemos también la comida de los discípulos que te estaban trayendo, el proceso que estaban haciendo. No vemos una cantidad muy grande, pero vemos unos poquitos objetos. Estas preguntas de considerar nos ayudan a meternos en la historia, en el papel, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? Eh, ¿la, la puedo responder? Adelante, José, muchísimas gracias. Ocurrió en Sicar. Muy bien, sí, En Sicar, el- Sicar, en un pozo que se encuentra en Samaria. Tenemos ahí la locación específica. O esta pregunta es un poquito más complicada. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? No necesariamente estoy buscando por un año o un mes específico, pero los eventos, ¿cuándo ocurrieron? ¿En qué lugar? ¿O en qué posición de la historia que sabemos? mm, Pienso que fue en el año, bueno, como en el promedio de Jesús en el ministerio, después de los 30 años de, de Jesús, antes de su muerte, cuando él empezó su ministerio, que empezó a predicar la palabra, a llevar los mensajes, Muy bien, más o menos. excelente. Sabemos que fue antes de la muerte de Jesús, pero ya cuando empezó su ministerio, estamos en la idea de que es mientras Jesús viajaba con sus discípulos y parece ser durante la primera parte del ministerio de Jesús, durante el tiempo visible que él tenía en la tierra. ¿Cuál es el problema o los problemas principales de la historia? Y respondamos eso igualmente el siguiente. Pregunta, ¿cuál es el problema y cómo se resuelve el problema? O si se resuelve del todo. ¿Cuáles son los problemas y cómo se resuelve el problema? Yadira, ¿qué piensas?
¿Cuál es el problema principal y cómo se resuelve el problema? El problema es que se quedaron sin alimento al ir a Samaria y dejaron al maestro ahí en el cerca, y él tuvo sed y se acercó a un pozo donde ahí conoció a esa mujer, ¿verdad? Y esta mujer, pues viéndolo a él le pidió agua y ella se sorprendió porque de hecho los samaritanos, ¿sí? Sí, correcto. No podían comunicarse con ellos, con, con Jesús, porque él era hebreo, Muy sí, bien. y no había, como que no podían interactuar, a lo mejor porque eran diferentes sus idiomas, sería, o porque había algo más. El caso es que él le preguntó que él tenía sed y esta mujer pues le dice que cómo no la saca él, ¿verdad? Y él dice, si yo tuviera esa agua, yo te daría aguas de vida. Y lo principal, pues sí, porque se fueron a pedir alimento, los 12 apóstoles fueron por los alimentos, ya llegando, llegaron con alimentos y el Señor pues le ofreció agua de vida a esa mujer, ¿verdad? Sí se resolvió ahí el problema, Muy es bien, mi parecer. excelente, Yadira. Excelente. Vemos varios problemas diferentes en la historia, que se queda Jesús sin comida, los discípulos se quedan sin comida, que Jesús está interactuando con esta mujer que no quiere nada que ver con él, que al final del todo Jesús trata de convencerla y de la misma manera la mujer, muy sarcástica, lo empuja a un lado tratando de terminar la conversación, pero se resuelve el problema viendo que la mujer admite de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es un profeta de Dios, que es Dios, y aceptando ese regalo tan bello que es la fe, o recibiendo ese regalo tan bello que es la fe, por medio de Cristo y el poder de Cristo. Vemos la paciencia, vemos el amor de Dios y eso son cosas que vamos a seguir compartiendo en esta siguiente parte del método de las 4 Cs, que es el consolidar. Yo como maestro de Academia de Cristo considero que son las preguntas más importantes a la hora de compartir una historia bíblica, las preguntas de consolidar. ¿Por qué? Porque hablan sobre dos cosas, la ley y el evangelio. La ley que nos muestra nuestro pecado y nos lleva al arrepentimiento, y el evangelio que nos consuela y nos da todo el amor de Dios. La ley no salva, el evangelio salva, pero la ley tiene una función muy importante que es llevarnos al arrepentimiento, al mostrarnos nuestro pecado, y el amor de Dios, que es la salvación del mundo por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y vamos a contestar estas preguntas juntos. ¿De qué se trata esta historia? Esta se la voy a dar a ustedes para que lo tengan para su beneficio. Esta historia de Juan 4, 1 al 38, la mujer samaritana en el pozo y Jesús interactuando con ella, es una breve descripción de lo que se ha estudiado, enfatizando la solución mencionada en la pregunta 7. Perdón, estoy leyendo lo incorrecto. ¿De qué se trata esta historia? Es una breve proclamación del amor de Jesús con personas que no tienen nada que ver con él. Una breve proclamación de Jesús compartiendo su amor con personas que no tienen nada que ver o que no quieren nada que ver con él. Personas que lo quieren echar a un lado, personas que son odiadas por la comunidad a su alrededor, que son odiadas por la comunidad de Jesús, y vemos una breve proclamación de su amor, del amor de Dios, del amor de Jesús con este tipo de personas, tratando de interactuar con ellos para mostrarles de dónde viene la salvación del mundo. También en esta historia entendemos el concepto de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y esto lo vamos a hablar más en unos momentos. ¿Qué significa el adorar a Dios en espíritu y en verdad? José, adelante, tienes tu mano levantada. Eh, Profesor, esta historia yo la veo que eh, que nuestro Señor Jesucristo, pues, u- sabía que en ese momento que eran las 12 de mediodía y que se llegó ahí y era ¿cómo se llama? Como en su conocedor de todo,
Él sabía que esa mujer ella pasaba esa hora por ahí y era Dios. Y esa mujer parecía apareció en un momento a mediodía. Era tanto ¿cómo se llama? El desprecio de su misma comunidad que las mujeres de Samaria salían temprano a buscar el agua con su cántaro. Y a ella no participaba con ella porque había un desprecio, o sea, hacia ella, porque era una mujer de mucho pecado, una mujer que, ¿sabe? Había tenido tantos maridos, que sabe que por qué situaciones pasó esa mujer, que la llevó allá a tomar esas decisiones tan malas. No, 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 él no conocía verdaderamente el amor de Dios, el amor de Cristo. Ellos adoraban muchas cosas que no eran, adoraban a Jacob. Jacob pues fue un hombre, fue un patriarca, pero el amor era con a Dios. Ellos que dicen que ellos, que los judíos adoraban a Dios en las sinagogas en Jerusalén. Pues ellos, como usted lo habló, ellos ahí en ese pozo, ellos se reunían. Aquella mujer, pues, el Señor fue tanta la conversación, porque fueron quizás horas y horas de conversación mientras los, los discípulos andaban buscando qué comer y el Señor le fue descubriendo todo, le mostró todos los pecados que tenía ella y cómo era ella y que él era el salvador del mundo, pues prácticamente cuando dijo, yo te daré agua viva. Y, y yo veo una parte de esa historia ahí. No Muy sé, bien, no José, quiero contar más muchísimas algo. gracias. Muy bien, José, muchísimas gracias nuevamente por el resumen de la historia. Vamos a seguir adelante con la segunda pregunta del consolidar del método de las cuatro Cs. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Y mientras hablamos de esta pregunta, quiero que seamos muy específicos. No quiero que hablemos sobre lo bueno y no quiero que ninguno de ustedes dos me mencione algo de lo bueno del amor de Dios, de la paz, del amor. Eso lo vamos a hablar en unos momentos. Pero para nuestro beneficio, el día de hoy, para poder entender esta historia bien, quiero que nos enfoquemos solamente en el pecado. ¿Qué pecado general o personal nos enseña a confesar esta historia? Repito nuevamente, no me mencionen nada bueno del amor de Dios. Vamos a enfocarnos solamente en lo malo, en el pecado por ahora, y luego vamos a cambiar la pregunta a hablar del amor de Dios. Solo vamos a hablar del pecado. ¿Qué pecado, personal o general, me enseña a confesar esta historia? ¿Qué piensan? Bueno, podría ser Adelante, Yeida. podría de acepción de personas, porque el señor ahí, pues no conocía a esta mujer y empezó a platicar con ellas. Y muchas veces nosotros conocemos a las personas y muchas veces no llegamos por cómo son, ¿verdad? No llegamos simplemente porque los conocemos y él, sin conocerle, sin tratarle, él se arrimó. Y a lo mejor nosotros tenemos eso, que hacemos acepción de personas nomás por cómo son, ¿verdad? Como le conocemos. Muy Y bien. él, pues no, él le dio a esa mujer la oportunidad de acercarse a uno le conocía. Una Excelente, opinión. Yaira, muy bien. El pecado de el racismo, ¿verdad? Del juzgar a las personas por cómo se ven o cómo se visten o cómo hablan. Y cada uno de nosotros es culpable de eso de alguna o de otra forma. Evitamos interactuar con cierto tipo de personas simplemente porque o se ven diferentes a nosotros o simplemente porque sabemos que han hecho cosas que nosotros de verdad no queremos interactuar con ellos o porque hablan de una forma que es diferente y evitamos conversaciones, evitamos interacciones con este tipo de personas simplemente por eso, por esa razón en nuestra mente de decir yo no quiero hablar, no me quiero alejar de ese tipo de circunstancias.
Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Qué más? ¿Qué otro pecado, personal o general? ¿Qué otro pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué otro pecado vemos en el texto de la mujer samaritana en el pozo? Hay varios, hay varios. Por ejemplo, el pecado del adulterio. Sabemos que esta mujer no tenía solo un esposo, pero ha tenido varios y ahorita el hombre con el que estaba no era su esposo ni siquiera y está viviendo con este hombre. El pecado de tener muchas relaciones o al mismo tiempo o de una forma que no sea ante los ojos de Dios. Y ahora hago la pregunta porque puede que nos sintamos un poquito alejados de esta circunstancia del adulterio. No la vas a responder, pero solo quiero que lo pienses. ¿Has tú cometido alguna vez adulterio? Y si la respuesta es no, con todo el amor del mundo, porque yo los quiero mucho a ustedes, les digo que no es verdad, que cada uno de nosotros ha cometido adulterio en nuestro corazón y somos culpables del adulterio. Jesús habla que con solo con mirar, con observar, tan solo con pensar de una forma a la otra persona, has cometido adulterio en tu corazón. Y creo que estoy confiado en poder decir que cada uno de nosotros ha fallado en ese lugar, que tan solo con mirar a una persona de forma que no tenemos que mirarlos, hemos faltado a este mandamiento, a esta relación que Dios quiere que tengamos con las personas. Ahora, puede que esta mujer haya sido, el pecado ya no es que haya sido un poquito más grave, pero sí ha tenido muchos esposos anteriormente y ha fallado mucho, mucho a ellos anteriormente, al punto en el que incluso esta última persona con la que está viviendo ni siquiera se casó con esta persona. Pero hablamos de esta mujer que está siendo juzgada por la sociedad, ¿verdad? Que al acto de ella tener tantos esposos, como José nos había recordado, ha salido a tomar agua, a buscar agua al mediodía. Y si tú sabes algo sobre el mediodía, es el momento en el que hace más sol. El momento en el que hace mucho, mucho sol es el momento en el que ella ha decidido ir a buscar agua porque es el momento en el que no va a haber nadie en ese pozo. Esta mujer está siendo juzgada por sus pecados. Y ahora yo te hago la pregunta. ¿Alguna vez tú has juzgado a alguien por tus pecados? ¿Por sus pecados? ¿Alguna vez has visto a alguien hacer algo que no tenía que hacer y dices en tu corazón, wow, qué embarrada la que se acaba de hacer esa persona? Yo jamás hubiera hecho eso. Suerte allá, que Dios te protege, Dios te ayude, pero eso no se debe haber hecho nunca y me voy a alejar de ti porque yo no tengo nada que ver contigo. Puede que sea una persona de la iglesia que tú has visto que ha cometido este tipo de pecados, estas interacciones y las has juzgado en tu corazón al decir, si tan solo el pastor supiera cómo se comportó esta persona el viernes o el sábado, o si tan solo el pastor supiera lo que está ocurriendo en su vida. El juzgar, el racismo, el adulterio. Vemos todos estos pecados en esta historia que son graves, son importantes y los cuales somos cada uno de nosotros culpables de hacer. Ese es nuestro pecado. Ahora, cambiemos la pregunta. Hablamos sobre el pecado. Ahora hablemos sobre el amor de Dios. Siempre, siempre, siempre a la hora de tú compartir una historia bíblica, y escúchame bien, tú puedes hablar del pecado todo lo que tú quieras. Tú puedes decir cualquier tipo de pecado que esté pasando en la situación y hacer a la persona sentir muy mal. Me parece excelente. Pero tienes que enfatizar muchísimo, muchísimo más el amor de Dios. De la misma forma que tú has hablado sobre el pecado, de la misma forma y aún más, tienes que resaltar el amor de Dios porque ahí es donde termina en verdad la historia y ahí es donde la persona está siendo rescatada de su pecado. Al entender el evangelio, todas las clases les he hecho la pregunta,
y continúa haciendo las preguntas. ¿Qué es el Evangelio? José, Yadira, como los tengo ustedes el día de hoy, les hago la pregunta. ¿Qué es el Evangelio? José, adelante. ¿Qué es el Evangelio? El evangelio es llevar la palabra de las buenas noticias de el arrepentimiento por la vida de la muerte de Jesucristo, que, fue el que nos lleva a, a esta salvación por medio de la gracia. Y tenemos que reflejarlo al mundo, a los que al prójimo, que por medio de nuestro Señor Jesucristo es que tenemos esa gracia de esa buena noticia de que somos salvos por medio del Evangelio, haciendo las cosas bien, arrepintiendo por medio del arrepentimiento, por medio del bautismo. Ese es el Evangelio para mí, ¿no? Excelente, muy bien. El Evangelio son las buenas noticias que somos salvos cada uno de nosotros por medio de la fe en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Tú compartiendo el Evangelio simplemente no es decir Dios te ama. Eso no es el Evangelio. El Evangelio simplemente no es decir Dios se preocupa por ti. Eso tampoco es el Evangelio. El Evangelio no es simplemente decir Dios está ahí para ayudarte cuando más lo necesites. Eso no es el Evangelio. La misión del Evangelio y el poder del Evangelio, que es lo que salva los corazones de las personas y las almas del mundo, es contarles sobre el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, sobre la vida perfecta que vivió para que tú y yo seamos hijos redimidos de Dios por medio de la sangre que Él derramó sobre encima de nosotros. Eso es el Evangelio y eso es lo que salva. Eso es el amor de Dios como discípulos de Cristo, que somos tú, yo, cada uno de nosotros aquí. Como discípulos de Cristo, nuestra misión es compartir el Evangelio, compartir las enseñanzas de Jesús, como había compartido José sobre el bautismo, los sacramentos y sobre la paz que proviene solo de Él. Pero el Evangelio, que es lo que salva, es el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros y contarle a las personas sobre ese sacrificio. Ahora, hablando de eso, que es el mensaje de amor principal de todos los tiempos, hablemos sobre cómo vemos el amor de Dios en esta historia, en estos versículos, la mujer samaritana. En tus propias palabras, ¿cómo ves tú el amor de Dios en esta historia? ¿Qué partes del amor de Dios, cómo lo ves interactuando el amor de Dios en esta historia? Eh, Adelante, Continúo. adelante, José. Eh, yo veo el amor de Dios en esta historia, cuando Jesús eh, le, le muestra todas las cosas que ella estaba en pecado y que Él le está dando la promesa de una salvación, de cuando le habló del agua viva. ¿No? Le estaba dando ese entendimiento y sabiduría, porque ella no entendía, pero la mujer después que oyó lo que Jesús le hablaba, el don de Dios sobre su vida y sobre ellos, pues ella creyó en él. Y fue tanta la pasión que ella se apasionó de esa mujer tanto que dejó el cántaro, fue a buscar a muchos por ese amor, para que vieran que era lo que había, que era lo que estaba haciendo en ese momento Jesús por ella. Muy bien, excelente, José. Vemos la paciencia de Dios al mostrarle las enseñanzas que Jesús quería enseñarle a esta mujer, que muchas veces la mujer lo rechazó, muchas veces le dijo, no eres tú judío, ¿por qué me estás pidiendo agua a mí? ¡Ja! Si tienes de esa agua viva, ¿por qué no me das un poquito de esa agua? ¿Cuántas veces esta mujer no le hizo el feo a Jesús, no lo trató de enviar a otro lado? Y vemos a Jesús siguiendo, insistiendo, tratando de compartir con ella la realidad de la salvación y la realidad de entender cómo es el amor de Dios. De la misma manera, Dios, Jesús,
es paciente con nosotros, se toma el tiempo de enseñarnos. Cuando nosotros incluso no queremos aprender o no queremos estar ahí bajo sus pies, toma el tiempo, se toma el sacrificio, mueve montañas para que tú y yo podamos tener la oportunidad de aprender, como son, por ejemplo, en estos estudios bíblicos, tener conexión al Internet, poder conectarnos a millones de distancias y compartir la palabra como hermanos y hermanas en Cristo. Muchas veces Jesús y todavía Dios es paciente con nosotros, con nuestro pecado, incluso cuando seguimos fallándole, aún estando caminando en sus caminos, y es paciente con nosotros de decir, yo te sostengo, yo te ayudo, sigue conmigo, estamos aquí en esto juntos. La paciencia de Dios. Excelente, José, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo más podemos ver el amor de Dios en esta historia? ¿Cómo más podemos ver el amor de Dios en esta historia? Yair, Bueno, adelante. yo veo la gran misericordia que tuvo el Señor con esa mujer, ¿verdad? Porque pues en realidad desde que estuvo platicando con ella, ahí se vio el amor de Cristo hacia la persona. Y sabiendo que cómo era ella, porque ya sabía, ¿verdad? Él conocía el corazón y conoce el corazón de todos nosotros. Él sabía lo que esta mujer traía en su corazón y aún así ofreció el agua de vida, que es la vida eterna, como dijo el hermano también. Él lo ofreció. Y sus Excelente, Yaira. grandes misericordias siempre están ahí y están con nosotros también todavía. Excelente, muy bien, muy bien. La paciencia, la misericordia del amor de Dios con las personas. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe las cosas malas que hemos hecho, que continuamos haciendo y que vamos a hacer. Y aún así decide interactuar con cada uno de nosotros, decide mostrarnos su amor y decide darnos esa agua de vida eterna. Tú entiendes las implicaciones de eso, esa paciencia, ese amor tan grande que dice, tu pecado no es más grande que mi amor, tu pecado se ahoga en el amor tan grande que yo tengo por ti. No hay pecado que tú hayas cometido, no hay pecado que tú vayas a cometer, que tú hagas, que te puedas separar de ese amor tan grande que tiene Dios contigo. Dios quiere estar contigo y quiere interactuar contigo y quiere que tú estés con Él. Y por eso fue que envió a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, para que podamos estar con Él, incluso debido a nuestro pecado. Pero esa paciencia, esa misericordia tan grande, tan hermosa de Dios, de decir, yo veo lo pecaminoso que tú eres y aún así voy a ir directo hacia ti. No voy a tomar rutas alrededor para evitarte, pero voy a ir directo hacia donde tú te encuentras a interactuar contigo. Muy bien, Yadira, excelente. Otra forma en la que vemos el amor de Dios se encuentra en las frases que Dios le dice a la mujer sobre la vida eterna y sobre adorar a Dios en espíritu y en verdad. Para los judíos en esa época, la única forma, el único lugar donde podían interactuar con Dios era en el templo de Jerusalén. Voy a volver al mapa, solo para mostrarles nuevamente para que se hagan referente. El templo de Jerusalén que estaba aquí abajo era el único lugar donde Dios habitaba en la tierra y donde los judíos creían que era donde se debía adorar y donde se debía hacer los sacrificios y adorar a Dios. Tú puedes imaginar, puedes creer el viaje que tú tendrías que hacer para poder ver y alabar a Dios en Jerusalén. Nosotros estamos en otro continente, el dinero que tuviéramos que gastar, la comida, el viaje que tuviéramos que hacer para poder llevar a nuestra familia, a nosotros, a nuestros hijos y llevar los sacrificios necesarios para poder adorar a Dios. Sería algo increíble, algo completamente ridículo y fuera de lo normal. Las palabras de Jesús al decir, se acerca un momento y el momento ha llegado en el que a las personas van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es una muestra de su amor tan grande de que no se trata del lugar donde tú adores, pero se trata de que tú adores a Dios en tu mente, en tu corazón y en tu alma.
Tú eres un templo del Espíritu Santo. Dios habita dentro de ti, dice Pablo en sus epístolas. No se trata de tú ir a la iglesia, no se trata de tú ir al templo en Jerusalén, no se trata del lugar donde tú estés. Tú puedes estar en la oscuridad de tu cuarto llorando y aún ahí Dios va a estar contigo y Dios promete estar contigo. Muchas iglesias, muchas personas tienen esa mentalidad de que no, yo tengo que ir a la iglesia para estar un pasito más cerca de Dios. Eso no es verdad. Dios ya está contigo al 100% en su totalidad. Sí, hay un beneficio muy grande de ir a la iglesia, que es compartir con todos esos hermanos y hermanas en Cristo que son parte de tu vida, para que tú uses tus regalos, tus bendiciones para ayudarnos en esta vida de proclamar el Evangelio de Cristo. Pero nosotros no vamos a la iglesia para estar un pasito más cerca de Dios. Nosotros vamos a la iglesia para convivir con nuestros hermanos y hermanas y ayudarnos mutuamente en esta misión de ser discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque se trata de adorar a Dios, como dijo Jesús en Juan 4 con la mujer samaritana, de adorarlo en espíritu y en verdad. Tú tienes el privilegio de poder adorar a Dios con los ojos abiertos, en la oscuridad de tu cuarto, arrodillado en tu cuarto o en tu cama, en cualquier lugar, en un bosque, en un desierto, en el mar, en cualquier lugar del mundo, porque Dios promete que donde tú adores a Dios en espíritu, en verdad, con un corazón humilde, orando a Él, teniendo una conversación de Él, con Él, Él promete escucharte y estar ahí para ti. Eso es el amor de Dios impresionante. Nuevamente hago referente de que si no fuera así, tú y yo estaríamos muy mal porque no hemos ido a sacrificar en el templo de Jerusalén y el viaje sería muy costoso y eso sería extremadamente difícil para cada uno de nosotros. Y que Dios haya dicho por el beneficio de José, por el beneficio de Juan David, por el beneficio de Yadira, yo quiero que ellos me adoren en su corazón con su espíritu a mí. El amor de Dios. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Por temas de tiempo no vamos a compartir esta pregunta juntos, pero ¿qué te enseña Dios a orar? Puede que ores esto en la noche. Habiendo compartido esta historia juntos, ¿qué te enseña Dios a pedirle y a conversar con Él en oración? Piensa, medita en esto mientras seguimos adelante. Y también medita en lo siguiente, ten los ojos abiertos. Hay oportunidades en tu vida. En el primer hábito, la clase pasada, hablamos de que todos somos parte de este ministerio y no se trata de hacer un viaje misionero súper grande, súper costoso, pero se trata de ver las situaciones, las oportunidades en nuestras vidas cotidianas. Tú analiza, mira, que Dios te dé el discernimiento para ver esas personas con las cuales tú puedes tener este tipo de comunicación, de hablar, para tener los ojos abiertos y comunicar el mensaje del Evangelio. Y piensa en una buena oportunidad para compartir esta historia. Puede que sea una persona que piense que el ir a la iglesia es absolutamente necesario. Y es una bendición, no me malinterpreten, ir a la iglesia es una bendición y queremos que todos estemos en la iglesia juntos porque podemos adorar a Cristo juntos, pero no es absolutamente necesario para tu salvación. Entonces puedes instruir y enseñar de esa manera. Tengamos los ojos abiertos. Jesús no hizo caso a las formas de su sociedad en las cuales él vivía. No evitó al tipo de personas las cuales su comunidad odiaba. Sin embargo, de otra manera, él quiso interactuar con cada una de las personas con las que él estaba interactuando en el mundo para poder llegar a sus corazones. Él no hizo, no rechazó, él no hizo a un lado, pero él fue fuera de su camino, él hizo todo lo que pudo haber hecho para poder conversar e interactuar con personas que eran odiadas, con personas que eran marginadas, con personas que nada que ver, porque son las oportunidades de tener esos ojos abiertos. Como discípulos de Cristo, cada uno de nosotros tiene oportunidades de compartir la palabra de Dios. El hábito 2 de ser discípulo es entender que nosotros no podemos rechazar no solo a personas, pero oportunidades. No podemos hacer caso omiso, no podemos decir en otro momento lo voy a hacer.
pero tengamos los ojos bien abiertos para aprovechar esas bendiciones, esas oportunidades que Dios nos ha dado de compartir su mensaje, de compartir su palabra. En este momento voy a compartir con ustedes información sobre el proyecto final. Las tareas de clase en clase, yo no las corrijo porque son para su beneficio, no es para que yo les dé una nota, pero es para que podamos conversar en la clase, en la clase en vivo como lo hicimos el día de hoy y lo hicieron muy bien. Muchísimas gracias por estar pendientes del video y hacer la tarea. Pero el proyecto final es un proyecto que entrego al final del curso, que les doy información al final del curso, y ese sí lo corrijo, y eso es para que ustedes tomen una nota y yo sepa como maestro de que ustedes están aprendiendo lo que está pasando en esta clase. El proyecto final de este curso, no sé cuántos proyectos han tenido en el pasado, pero el proyecto final de este curso es un poquito diferente al de otros cursos anteriormente. Es un devocional. Es una forma de oración día a día. Yo les voy a compartir un texto, un documento que tiene diferentes textos bíblicos de Marcos y quiero que día a día ustedes lean los capítulos que están ahí presentes por 8 días, que lean por 8 días y puede ser 5 o 10 minutos, que lean por 5 o 10 minutos los capítulos y escriban su comentario sobre cómo este texto interactuó con ustedes ese día. Escriban qué hábito de los discípulos, que fue el primer hábito, el segundo hábito, y vamos a seguir hablando de los hábitos mientras seguimos adelante, los está siendo enfatizado en la historia y una pequeña oración al final. 5 minutos, 10 minutos al día, un devocional por 8 días. Ese es su proyecto final. Cuando terminen esos 8 días, ustedes me mandan su proyecto y yo lo corrijo, les doy un comentario y les aviso si pasaron el curso o no. La mayoría de personas, a menos que tú hayas hecho un trabajo horrible, así de que no contestaste las preguntas y de que no pusiste atención en clase y que no participaste, eh, pues vas a fallar. Pero si estás juicioso haciendo las tareas, haciendo los comentarios y tomas el tiempo de hacer el proyecto final, entonces no hay ningún inconveniente. Más información sobre el proyecto final lo voy a compartir más adelante al finalizar el curso. No se preocupen, no se estresen, no es nada complicado, nada del otro mundo. No quiero que piensen de que esto es, oh, tengo que esforzarme mucho. Sí, creo que se esfuercen, pero si están juiciosos, no va a ser nada complicado. El último anuncio que tengo antes de recordar la tarea es que este jueves, usualmente tenemos clases martes y jueves en la noche, pero este jueves no nos vamos a reunir porque aquí en los Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias y no tenemos clases o es un festivo, en otras palabras. Nuestra siguiente clase va a ser el martes de la semana que viene. Esto lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan presente. Va a ser la misma tarea, no vamos a estar atrasados, esto ya está parte del horario del curso, pero para hacerles referente que este jueves no nos vamos a reunir, pero nos reunimos el martes a la misma hora por el mismo canal. La tarea la voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que ustedes la tengan presente, al igual que la grabación y al igual que los comentarios que hice al finalizar sobre no vamos a tener clase este jueves. ¿Alguna pregunta o comentario antes de terminar nuestra clase el día de hoy? Algo que no haya quedado claro, algo que de la historia o del proyecto final o de la tarea, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta o comentario? José, ¿tienes tu mano levantada? Sí, profesor, le quería hacer una pregunta. El proyecto final, usted dice Adelante. que podemos hacer varios devocionales de 5 minutos, 8 minutos, pero hay una cosa, el proyecto se va a basar en las 4C. No, O- no se va a basar en las 4 Cs, es un devocional, es un poquito diferente. Simplemente quiero que ok. lean unos textos bíblicos por 8 días y interactúen y me comenten cómo fue que este texto interactuó con ustedes y qué aprendieron del texto y qué hábito se enfatizó en cada texto. Pero no es el método de las 4 Cs. Leer el texto y uno hace como una reflexión, un devocional Correcto, de lo que está, de lo correcto, que ve, de lo que está escrito ahí. Ah, bueno, correcto. está bien.
Y más Ustedes información de hicieron. esto lo voy a compartir al finalizar el curso para que todos estemos en el mismo canal. Por ahora no se preocupen, por ahora sigamos siendo parte de las clases en vivo y, y vamos a seguir compartiendo juntos. Muy bien, entonces cerramos el día de hoy con una oración y oramos. Padre, te damos Amén. las gracias. Dios, te damos las gracias por la oportunidad de ser tus hijos, por la oportunidad de ser tus discípulos, por tener el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Abre nuestros Gracias. ojos, Dios. Abre nuestros ojos a ver las oportunidades que tú has puesto delante de nosotros para poder Amén. compartir tu mensaje. Dios, te pedimos, te pido que bendigas a cada una de las personas que vino a esta clase el día de hoy. Dales la confianza de saber de que ellos son capaces, tienen la habilidad por el medio del Espíritu Santo de compartir tu mensaje. Dales paz, dales amor y dales un corazón que sea humilde y que lleve tu mensaje a todas las naciones. Todo esto y más lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Muchísimas gracias a los dos por venir. Les mando un abrazo muy grande y espero verlos nuevamente el martes. Amén, hermano. Amén, Bueno, amén, pastor. amén. Bendiciones. Ay, igualmente, que yo me lo bendiga. Amén.